A veces me pregunto si la espera es la parte más difícil de la fe. No los viajes, no los peligros, sino los años que pasan en silencio, cuando parece que Dios ha dejado de hablar, cuando la promesa parece una broma cruel y los días pesan como piedras sobre la espalda. Sara y yo habíamos recorrido tanto. Habíamos obedecido, confiado. Y sin embargo, la realidad se mantenía igual. No teníamos hijos. Y ya no éramos jóvenes. Antes de continuar queremos pedir que nos ayudes a crecer con tu apoyo, suscribiéndote, dejando un like, o dejándonos saber si te gusta nuestro contenido en los comentarios para poder seguir creciendo en nuestro canal. Dios bendiga a todos. Recuerdo aquella noche. Estaba solo, bajo el cielo estrellado. Me sentía cansado, no de caminar, sino de esperar. Mis pensamientos eran una mezcla de resignación y súplica. Fue entonces cuando la voz de Dios me habló de nuevo, tan clara como el primer día. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Me atreví a responder, no con rebeldía, sino con el peso de mi humanidad. Señor, ¿qué me darás si aún ando sin hijo? Mira que no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa será mi heredero. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Dios me sacó fuera de la tienda. Me pidió que alzara la vista. Y allí estaban, incontables, las estrellas. Así será tu descendencia. No entendía cómo. No entendía cuándo. Pero lo creí. No porque lo viera posible, sino porque Él lo dijo. Y dice la Escritura que en ese momento creí, y Dios me lo contó por justicia. A partir de ese día, la promesa se volvió aún más real para mí. Pero también comenzó una lucha interna. ¿Cómo se cumpliría eso si mi esposa seguía siendo estéril? Fue entonces cuando Sara, frustrada por los años de espera, me ofreció algo que en nuestra cultura no era extraño, pero que el corazón sabía que no era lo ideal. Me dio a su sierva Agar para tener un hijo con ella. Yo cedí. No fue por lujuria, fue por desesperación. Agar concibió, y su hijo se llamó Ismael. Pero desde el principio, esa decisión trajo dolor. Agar miraba con desprecio a Sara. Sara, herida y resentida, me culpaba a mí. Y yo me sentía atrapado entre lo que hicimos y lo que esperábamos que Dios hiciera. Los años pasaron, e Ismael creció. Pero en mi interior, aún resonaba aquella noche bajo las estrellas. Sabía que esa no era toda la historia, que Dios no había terminado. Tenía 99 años cuando volvió a hablarme. Me cambió el nombre. Dejé de ser Abraham, padre enaltecido, para convertirme en Abraham, padre de multitudes. Y Sara también recibió un nuevo nombre. Ya no sería Sarai. Ahora sería Sara, princesa. Porque de ella vendría la promesa. De ella, no de Agar. Me reí, no por burla, sino por asombro. ¿Cómo podría un hombre de 100 años y una mujer estéril de 90 tener un hijo? Pero Dios me miró con firmeza y ternura a la vez. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Y así, en medio de lo imposible, la promesa volvió a florecer. No en nuestros cuerpos, que ya estaban desgastados, sino en nuestro espíritu, que comenzaba a renovarse. Una vez más, levanté un altar, porque había aprendido que Dios no seguía por relojes, por edades, ni por estadísticas. Él habla y se cumple. Aunque tarde, aunque duela, aunque todo lo demás diga que es imposible. Lo llamamos fe, pero en realidad es rendición. Rendirse a la voz que promete vida cuando todo parece estar muriendo. Tópico 4. El cumplimiento del milagro. A veces uno se acostumbra al silencio de Dios.
Como cuando llevas tanto tiempo esperando que ya no sabes si él va a responder o si simplemente aprendiste a caminar con la promesa en el bolsillo, sin verla cumplida. Pero esa espera tiene una extraña belleza, porque te enseña a amar a Dios más por quien es que por lo que puede darte. Y justo cuando el corazón deja de exigir, el cielo se abre. Fue un día cualquiera. El sol caía con fuerza, y yo estaba sentado a la entrada de mi tienda, buscando alivio en la sombra. Fue entonces cuando los vi. 3 hombres, de pie frente a mí. No sé cómo supe que no eran simples viajeros. Lo sentí. Había algo sagrado en su presencia. Corrí hacia ellos, me incliné hasta el suelo y les supliqué que no siguieran de largo. Preparé comida, les ofrecí agua para sus pies, les di reposo. Y mientras estaban sentados bajo el árbol, uno de ellos habló. ¿Dónde está Sara, tu mujer? En la tienda, respondí. Entonces, las palabras que marcaron mi destino fueron pronunciadas con una autoridad que hizo temblar mi alma. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Desde dentro de la tienda, Sara se rió. No en voz alta, pero lo suficiente para que Dios lo oyera. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo también había reído antes. Y ahora le tocaba a ella. No por falta de fe, sino por lo absurdo de lo que escuchábamos. Pero algo dentro de nosotros cambió ese día. Habíamos recibido muchas palabras antes, pero esa traía el peso de la inminencia. No era una promesa lejana. Era ahora. Y así fue. Poco tiempo después, Sara comenzó a cambiar. Su cuerpo, ya marchito por los años, empezó a florecer. Al principio, lo atribuimos a la imaginación. Pero los días pasaron, y la evidencia se hizo imposible de ignorar. Estaba embarazada. No lo podíamos creer. Cada mañana, la veía acariciar su vientre con lágrimas en los ojos. Y yo me quedaba en silencio, dándole gracias a Dios. No solo por el hijo, sino por haber renovado nuestra esperanza cuando ya pensábamos que el tiempo nos había vencido. Y entonces, un día, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse, Sara gritó desde la tienda. Corrí. Sus manos apretaban una manta. Y dentro de ella, mi hijo, nuestro hijo, el hijo de la promesa. Lo llamamos Isaac, que significa risa. Porque la historia comenzó con una carcajada incrédula y terminó con un gozo incontrolable. No era solo un niño, era el símbolo de que Dios cumple, de que no olvida, de que incluso cuando nosotros intentamos ayudarle o nos adelantamos con nuestras propias ideas, Él permanece fiel a su plan. Cuando tomé a Isaac en mis brazos por primera vez, recordé cada paso de nuestra travesía, desde Ur hasta Canaán, desde la promesa bajo las estrellas hasta el dolor de la espera. Y ahora, este milagro, respirando sobre mi pecho, me recordaba que nada de lo vivido fue en vano. Sara rea, y yo también, pero esta vez no era risa de incredulidad, era risa de gratitud, risa que nace de ver lo imposible hacerse carne. Muchos que nos veían decían, ¿quién hubiera dicho que Abraham y Sara tendrían un hijo a esta edad? Y yo pensaba, el que lo dijo fue Dios, y si Él lo dice, Él lo hace. Tópico 5. La prueba más difícil, el sacrificio de Isaac. La alegría de tener a Isaac no solo llenó nuestra casa, llenó mi alma. Era imposible mirarlo y no recordar cada promesa, cada lágrima derramada bajo las estrellas, cada día de silencio donde solo la fe nos sostenía. Isaac era la respuesta viva de Dios. Era mi hijo, pero también era el cumplimiento de todo aquello que el Señor me había dicho décadas atrás. Lo veía correr por los campos, reír con su madre, hacer preguntas sobre el cielo, sobre el mundo, sobre Dios.
Lo amaba con una intensidad que no sabía que era posible sentir. Me sentía completo. Y entonces, Dios me habló. No fue una de esas veces en las que uno duda si realmente escuchó algo divino o solo fue su mente. No, esta vez fue claro. Clarísimo. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El corazón me cayó como piedra al suelo. ¿Mi hijo? ¿Isaac? ¿El hijo de la promesa? No entendía nada. ¿Cómo podía Dios pedirme esto? ¿Cómo podía quitarme lo que Él mismo me había dado? Y no solo eso, sino pedirme que yo fuera quien pusiera el cuchillo sobre su pecho. No dormí esa noche. Caminaba de un lado al otro como un hombre quebrado. Podía haberlo ignorado. Podía haber fingido que no escuché. Pero algo dentro de mí me decía, confía. El mismo Dios que me llamó cuando todo era incierto, el mismo que me sostuvo en la espera, el que me prometió descendencia. Él sabía lo que estaba haciendo. Así que, al amanecer, sin una palabra Sara, tomé a Isaac, le pedí que alistara la leña, y junto con 2 de mis siervos, emprendimos el viaje. 3 días caminamos. 3 días en los que cada paso dolía. Isaac iba contento, hablándome de cosas simples, sin saber lo que el padre que lo amaba más que a su propia vida cargaba en el corazón. Al 3er día, levanté los ojos y vi el monte. Detuve a los siervos y les dije que esperaran. Tomé la leña y la puse sobre los hombros de mi hijo. Yo cargaba el fuego y el cuchillo, y juntos subimos. Isaac rompió el silencio con una pregunta que atravesó mi alma. Padre mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Me costó respirar. Mis labios se movieron antes de que mi mente pudiera pensar. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguimos caminando. Cuando llegamos, preparé el altar. Coloqué la leña. Le pedí a Isaac que confiara en mí. Y aunque sus ojos estaban llenos de preguntas, no resistió. Me dejó atarlo. Me dejó acostarlo sobre el altar. Y cuando levanté el cuchillo, mis manos temblaban. Ese fue el momento más oscuro de mi vida. No porque dudara del amor de Dios, sino porque no entendía su propósito. Y sin embargo, estaba dispuesto. Pero justo cuando el filo del cuchillo iba a descender, la voz. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondí con un grito ahogado. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Caí de rodillas, y entonces lo vi, un carnero, trabado por los cuernos en un matorral. Dios se proveyó. Ese día entendí algo que nunca olvidaría. La fe verdadera no es creer solo cuando todo tiene sentido. Es confiar, aun cuando todo parece perderlo. Dios nunca quiso quitarme a mi hijo. Quería mostrarme, y mostrarle al mundo, hasta donde llega la fe de un corazón rendido. El Señor proveerá. Por Tópico 6. El legado de la fe. La muerte de Sara y los últimos días de Abraham. Después de aquella prueba en el monte Moría, mi fe ya no volvió a ser la misma. Había sido transformada. Dios no solo me había probado, me había revelado el corazón de un padre que provee, que no abandona, que no se equivoca. El Dios que pidió a Isaac fue el mismo que lo protegió. Desde ese día, cada momento con mi familia fue más valioso. Miraba a Isaac con otros ojos, no como al hijo que casi pierdo, sino como al hijo que Dios me permitió conservar por gracia. Cada vez que escuchaba su risa, cada vez que lo veía crecer, entendía que había cosas que no se comprenden con la mente, sino con la fe. Pero la vida no se detiene. Los años pasaron, y con ellos vinieron nuevas etapas, y también nuevas despedidas. Sara,
mi amada Sara, la mujer que caminó conmigo desde Ur, que dejó su tierra, su casa, su seguridad, solo porque yo le dije que Dios nos llamaba. Ella creyó cuando era difícil creer. Ella esperó, lloró, dudó, y volvió a creer. Fue mi compañera, mi fuerza cuando flaqueaba, mi consuelo en la soledad del desierto. El día que Sara murió, algo dentro de mí también se apagó. La enterré en la cueva de Macpela, la única propiedad que compré en toda la tierra que Dios me prometió. Fue una compra simbólica, pero para mí fue un acto de fe, porque aunque la tierra aún no nos pertenecía en su totalidad, yo sabía que un día lo haría. Así como sabía que, aunque el cuerpo de Sara quedara allí, su espíritu descansaba en paz, sostenido por las mismas promesas que Dios nos había hecho desde el principio. Después de su muerte, comencé a ver mi vida como una historia que se acercaba a su final, pero no con tristeza, más bien con un deseo profundo de dejar algo más que ganado, rebaños o riquezas. Quería dejar un legado. Mi atención se volvió a Isaac. Ya era un hombre, pero aún no tenía esposa, y yo sabía que su vida debía seguir la línea de la promesa. No podía unirse a una mujer de Canaán, cuyo corazón no conocía al Dios viviente. Por eso envié a mi siervo más fiel a buscar esposa para él entre mi familia en la tierra de mis orígenes. Le di instrucciones claras. Debía ser una mujer dispuesta, humilde, valiente, una mujer que, sin conocer el futuro, confiara en el llamado de Dios, tal como Sara lo hizo conmigo. ¿Y Dios fue fiel? Una vez más. Rebeca llegó a nuestras vidas como una bendición. Isaac la amó desde el primer momento. Vi en sus ojos la misma paz que yo sentí cuando Dios me dio a Sara. Con el tiempo, mi cuerpo se hizo más lento. Ya no podía caminar como antes, ni subir montañas. Pero mi espíritu estaba más vivo que nunca. Me encontraba orando con frecuencia, recordando cada etapa de mi vida, cada altar que levanté, cada promesa que se cumplió. A veces me preguntaban si me arrepentía de haber dejado mi tierra, mi parentela, mis seguridades. Y yo siempre respondía lo mismo. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría 1000 veces más. No porque el camino fue fácil, sino porque cada paso valió la pena. Mis últimos días los pasé en paz. Vi a Isaac formar su hogar. Vi la semilla de la promesa empezar a florecer. No vi la multitud de descendientes como las estrellas del cielo con mis ojos, pero la fe me permitió verlos con el corazón. Morí sabiendo que el Dios que me llamó era fiel, que su palabra nunca falla, que lo que empezó conmigo no terminaba conmigo. Yo era solo el comienzo.